Hoy hablaremos sobre cómo atraer abundantes bendiciones según la Biblia. Este no es solo un tema interesante, sino también una guía práctica para transformar nuestra vida mediante el poder de la fe y las enseñanzas divinas. Todos anhelamos recibir bendiciones en nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas o en esa paz interior que tanto buscamos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo atraer esas bendiciones de forma efectiva? ¿Qué nos enseña realmente la Biblia acerca de recibir los favores de Dios? En este mensaje exploraremos las verdades profundas que nos muestran el camino hacia una existencia plena y bendecida. Desglosaremos los principios bíblicos en distintas partes para que cada enseñanza sea clara y aplicable a tu vida diaria. Hablaremos de temas como la fe, la obediencia, la gratitud y cómo vivir reflejando la bondad y el amor divino. Parte 1. La fe como cimiento de las bendiciones. Ahora que hemos preparado el corazón, entremos en la primera parte de este recorrido, la fe. La fe es el fundamento de todas las bendiciones según la Biblia. Es el punto de inicio, el eje que sostiene toda relación con Dios. Tener fe es creer sin ver, confiar en que Él tiene un propósito perfecto, incluso cuando no lo comprendemos del todo. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, se nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo resume lo que significa vivir guiados por la fe. Pero, ¿cómo fortalecemos esa fe? ¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza en Dios para atraer más bendiciones? Aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, conocer a Dios a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía, el manual divino para una vida plena. Al leer y reflexionar en las Escrituras, descubrimos el carácter de Dios, sus promesas y su amor por nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, se afirma: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más tiempo dediquemos a la palabra, más firme será nuestra fe. Segundo, orar con sinceridad y constancia. La oración es nuestra línea directa con Dios. A través de ella expresamos nuestras esperanzas, miedos y anhelos. Pero orar no solo es pedir, también es escuchar, sentir su presencia y comprender su voluntad. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 22, todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. La clave está en orar con convicción, sabiendo que Dios escucha y responde. Tercero, obedecer a Dios. La obediencia es la demostración tangible de la fe. Cuando cumplimos sus mandamientos, mostramos que confiamos en su sabiduría y en su plan. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 12, se promete: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La obediencia abre el camino a incontables bendiciones. Cuarto, mantener una actitud de gratitud. Ser agradecidos es una manifestación de fe. Al dar gracias por lo que ya tenemos, reconocemos la bondad y provisión divina. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 15, se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. Un corazón agradecido se enfoca en lo positivo y se prepara para recibir aún más. Quinto, rodearse de una comunidad de fe. No estamos llamados a vivir la fe en soledad. La comunión con otros creyentes fortalece nuestro espíritu. Al compartir experiencias, alentarnos y apoyarnos, crecemos juntos. Hebreos, capítulo 10, verso 24, nos anima: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Estos principios son el inicio del camino hacia una vida abundante en bendiciones. La fe, la oración, la obediencia, la gratitud y la comunión son las llaves que abren las puertas de la gracia divina. Parte 2. La obediencia como llave de las bendiciones. Gracias por continuar este recorrido espiritual. Ahora que hemos comprendido la importancia de la fe, es momento de profundizar en la obediencia. La obediencia a Dios no solo refleja nuestra fe,
sino que también actúa como una llave que abre innumerables puertas de bendición. Las Escrituras están repletas de ejemplos donde la obediencia trae grandes recompensas. Pensemos en Abraham, quien siguió las instrucciones divinas incluso cuando se le pidió algo tan difícil como ofrecer a su hijo Isaac. Su fidelidad y confianza fueron recompensadas con la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, según el libro del Génesis, capítulo 22, verso 17. 1. Escuchar la voz de Dios. El primer paso para obedecer es saber escuchar. Pero ¿cómo oír la voz de Dios en medio de un mundo lleno de ruido y distracciones? Aquí es donde la oración y la meditación se vuelven fundamentales. Aparta un momento cada día para estar en silencio y abrir tu corazón a lo que Él desea decirte. Jesús afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aprender a reconocer la voz divina requiere práctica y paciencia, pero es esencial para vivir en obediencia. 2. Actuar con prontitud. La obediencia no debe posponerse. Cuando Dios nos llama a hacer algo, debemos responder sin demora. Recuerda al profeta Jonás, quien desobedeció al mandato de ir a Nínive. Su resistencia lo llevó a una tormenta y a ser tragado por un gran pez. Solo cuando decidió obedecer, pudo cumplir su propósito y ver los frutos de su misión. La prontitud al obedecer muestra que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos del todo. 3. Ser fiel en las cosas pequeñas. A veces creemos que solo las grandes acciones tienen valor, pero Dios también aprecia nuestra obediencia en los detalles más simples. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 10, se nos enseña: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. La fidelidad en las decisiones diarias fortalece nuestro carácter y nos prepara para mayores responsabilidades. 4. Obedecer a pesar de las dificultades. La obediencia no siempre es fácil. A menudo implica sacrificio y perseverancia. Sin embargo, las bendiciones que resultan de ella superan cualquier obstáculo. Recordemos a Noé, quien construyó el arca a pesar de las burlas y la incredulidad de su entorno. Su obediencia salvó a su familia y a todas las criaturas del diluvio. Dios honra a quienes permanecen firmes en su palabra y recompensa su fidelidad con abundancia. 5. Buscar la voluntad de Dios en cada decisión. Vivir una vida de obediencia implica buscar la guía divina en todo lo que hacemos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando colocamos a Dios en primer lugar y seguimos su dirección, nuestras decisiones se alinean con su propósito y las bendiciones llegan de manera natural. Parte 3. La gratitud como canal de bendiciones. Ya hemos hablado de la fe y la obediencia, ahora llegamos a un elemento esencial: la gratitud. La gratitud no solo transforma el corazón y la mente, sino que también abre el acceso a abundantes bendiciones. Ser agradecido es una actitud interior que reconoce y valora cada favor recibido. La Biblia enseña que un corazón agradecido agrada a Dios y que esta virtud puede cambiar por completo nuestra vida. 1. Reconocer las bendiciones cotidianas. Muchas veces pasamos por alto las pequeñas maravillas de cada día: el aire que respiramos, el sol que nos ilumina o el alimento en nuestra mesa. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al aprender a valorar las cosas simples, cultivamos un espíritu de gratitud que nos prepara para recibir bendiciones aún mayores. 2. Expresar gratitud en la oración. La oración es una vía poderosa para manifestar nuestro agradecimiento a Dios. No se trata solo de pedir, sino también de reconocer con sinceridad todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Cuando oramos con un corazón agradecido, nuestra relación con Dios se fortalece y su favor se multiplica sobre nuestras vidas. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, se nos enseña:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Incluir la gratitud en nuestras oraciones nos ayuda a enfocar la mente en lo positivo y a recordar constantemente las bondades que Dios derrama sobre nuestras vidas. 3. Mantener un diario de gratitud. Una práctica muy poderosa es llevar un diario de gratitud. Escribir cada día por qué estamos agradecidos nos permite reconocer claramente las bendiciones que recibimos. Revisar estas anotaciones con el tiempo se convierte en una experiencia transformadora, pues nos muestra cuán abundante ha sido la gracia divina. Este hábito también fortalece nuestra actitud positiva y mantiene viva la esperanza. 4. Compartir testimonios de gratitud. Expresar y compartir nuestras experiencias de gratitud con los demás puede inspirar, edificar y fortalecer la fe de quienes nos escuchan. En el libro del Apocalipsis capítulo 12, verso 11, se afirma: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartimos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, no solo lo honramos, sino que motivamos a otros a reconocer y agradecer las bendiciones que también reciben. 5. Agradecer incluso en tiempos difíciles. Es fácil mostrar gratitud cuando todo marcha bien, pero la verdadera prueba llega en medio de las adversidades. En la carta de Santiago, capítulo 1, verso 3, se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Agradecer a Dios en medio de la dificultad revela una fe madura y profunda, capaz de atraer su consuelo, fortaleza y presencia constante. Parte 4. Vivir una vida de amor y bondad. Ya hemos reflexionado sobre la fe, la obediencia y la gratitud. Ahora es momento de adentrarnos en cómo vivir una vida de amor y bondad puede abrir aún más las puertas de las bendiciones divinas. El amor y la bondad son pilares esenciales de la vida cristiana. Jesús enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 39. Este tipo de amor transforma nuestro corazón y tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. 1. El amor como mandamiento principal. El amor es el centro de las enseñanzas de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús declaró: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor genuino hacia los demás es una señal visible de nuestra fe y un canal por el cual las bendiciones divinas fluyen. 2. Mostrar bondad a los demás. La bondad es una expresión tangible del amor. En el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 17, se nos recuerda: a su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Al actuar con bondad, no solo bendecimos a otros, sino que experimentamos una profunda paz y satisfacción interior que nos acerca más a Dios. Pequeños gestos de bondad pueden generar grandes transformaciones y crear un entorno lleno de luz y armonía. 3. El poder del perdón. El perdón es una de las manifestaciones más puras del amor y la bondad. Perdonar libera tanto al que ofende como al que ha sido herido, permitiendo que la sanidad y la reconciliación florezcan. Jesús destacó su importancia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al perdonar, dejamos atrás la amargura y abrimos el corazón para que las bendiciones divinas fluyan con libertad. 4. Practicar la generosidad. La generosidad es otra forma poderosa de expresar el amor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, se enseña: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ser generosos con nuestro tiempo,
recursos y compasión siembra semillas que Dios multiplica en abundantes bendiciones. 5. Vivir en paz con los demás. La paz es fruto del amor y la bondad. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 18, se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Buscar la reconciliación, evitar los conflictos innecesarios y cultivar la armonía en nuestras relaciones demuestra madurez espiritual y abre la puerta a una vida más plena y bendecida. No solo nos llena de alegría, sino que también crea un entorno favorable para que las bendiciones de Dios se manifiesten. La paz nos permite vivir en armonía con los demás y mantener una comunión constante con el Creador. Parte 5. El contentamiento y la confianza en Dios. Ya hemos reflexionado sobre la fe, la obediencia, la gratitud, el amor y la bondad. Ahora abordaremos dos virtudes esenciales para una vida plena: el contentamiento y la confianza en Dios. El contentamiento es la actitud de estar satisfechos con lo que tenemos y con el lugar donde Dios nos ha colocado. Es reconocer que Él sabe lo que realmente necesitamos y que sus planes son perfectos, incluso cuando no comprendemos el porqué de ciertas circunstancias. La confianza en Dios, por su parte, es creer firmemente en su soberanía y en su amor incondicional, aun cuando la vida no transcurre como esperábamos. 1. El contentamiento en toda circunstancia. El apóstol Pablo nos ofrece un gran ejemplo de contentamiento en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 11 al 13, donde afirma: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña que el verdadero contentamiento no depende de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Cristo. Aprender a estar conformes en cualquier situación nos permite reconocer la provisión divina en cada etapa de la vida. 2. Confiar en el plan de Dios. La confianza en Dios es un pilar fundamental para experimentar sus bendiciones. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que debemos poner nuestra confianza en Dios en cada área de nuestra vida, incluso cuando no comprendemos lo que sucede. La confianza nos da descanso y seguridad, recordándonos que el control siempre está en sus manos y que sus propósitos son buenos y perfectos. 3. Aceptar los tiempos de espera. A veces, recibir bendiciones requiere paciencia. Los tiempos de espera son oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar perseverancia. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, se promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aceptar con serenidad los tiempos de espera nos enseña a confiar más profundamente en Dios y nos prepara para las bendiciones que Él ha reservado para nosotros. 4. Vivir con una mentalidad de abundancia. Tener una mentalidad de abundancia significa creer que Dios es un proveedor generoso y que su bondad no tiene límites. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando vivimos con esta mentalidad, aprendemos a esperar grandes cosas de Dios y a reconocer que su provisión siempre supera nuestras expectativas. 5. Prácticas diarias para cultivar el contentamiento y la confianza. Oración y meditación. Dedica cada día un tiempo para hablar con Dios y meditar en sus promesas. Esto fortalecerá tu fe y tu confianza en su dirección. Lectura de la Biblia. Sumérgete en las Escrituras para recordar la fidelidad de Dios y su poder para proveer. Agradecimiento constante. Lleva un diario de gratitud donde anotes las bendiciones diarias,
Esto te ayudará a mantener una perspectiva positiva. Servicio a los demás. Enfócate en ayudar y servir. Cuando bendices a otros, también experimentas propósito, gozo y satisfacción. Parte 6. La humildad como puerta de las bendiciones. Hasta este punto, hemos explorado la fe, la obediencia, la gratitud, el amor, la bondad, el contentamiento y la confianza en Dios. Ahora es momento de profundizar en una virtud esencial para atraer la verdadera bendición, la humildad. La humildad es una de las cualidades que Dios más valora, pues nos permite reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de Él. La Biblia está llena de pasajes que resaltan cómo la humildad abre las puertas de las bendiciones divinas y nos acerca al corazón de Dios. 1. Comprender la humildad, según la Biblia. La verdadera humildad bíblica no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo y más en Dios y en los demás. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, se nos enseña: nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada cual su propio interés, sino también el de los otros. Esta manera de vivir nos conduce a la armonía y abre la puerta a las bendiciones divinas, pues coloca al amor y al servicio como el centro de nuestras relaciones. 2. Ejemplos de humildad en las Escrituras. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de humildad dignos de imitar. El más supremo de todos es el de Jesús, quien, siendo Dios, eligió hacerse hombre para servir y entregar su vida por los demás. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, se nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este ejemplo nos enseña que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza espiritual y la fuente de innumerables bendiciones. 3. La humildad en nuestras relaciones. La humildad debe reflejarse en la manera en que tratamos a los demás. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6, se nos aconseja: igualmente, jóvenes, someteos a los ancianos, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Ser humildes en nuestras relaciones implica valorar las necesidades de los otros, buscar la paz y promover la armonía en todo momento. 4. Reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad nos lleva a reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 10, se nos exhorta: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta conciencia nos invita a vivir con un corazón agradecido y obediente, reconociendo que todo lo que poseemos, nuestros dones y logros, son regalos provenientes del Creador. 5. Prácticas diarias para cultivar la humildad. Oración de humildad. Pide a Dios cada día que te enseñe a mantener un espíritu humilde y a reconocer su autoridad sobre todas las áreas de tu vida. Servicio al prójimo. Participa en acciones de ayuda y servicio. Servir nos recuerda que formamos parte de una comunidad y que nuestras obras pueden transformar vidas. Reflexión y autoevaluación. Dedica momentos a analizar tus actitudes y decisiones. Pregúntate si estás actuando con humildad y busca siempre maneras de mejorar. Agradecimiento constante. Practica la gratitud, reconociendo las bendiciones que has recibido. Agradecer nos mantiene con una perspectiva sencilla, sincera y humilde ante Dios.